Está aquí en los estudios la senadora Lucía Topolansky. ¿Cómo le va, senadora? Bien, bien. ¿Anda bien? Bien. ¿Está contenta? Y estoy contenta, votamos muy bien. El Frente Amplio votó bien y yo tenía 3 objetivos. Sí. Logramos 2. Los 3 objetivos eran ganar en primera vuelta, ese no lo logramos, mayoría parlamentaria, ese lo logramos, y que no saliera la reforma constitucional, claro, y ese lo logramos. Así que el sacrificio, porque nos matamos militando, te digo la verdad. Es larga la campaña, ¿no? Sí, valió la pena. Y bueno, ahora no hay que parar, hay que seguir con el embalaje hasta el 30 de noviembre. ¿Había un cuarto objetivo a nivel de la 609, de votar bien como se votó? Bueno, sí, pero lo sectorial sin lo colectivo no tiene mucho sentido, porque nosotros solos no embromamos a nadie, ¿no? Claro. Pero nosotros somos algo que importa dentro del Frente Amplio, con todo lo que suma el Frente Amplio. Claro, pero esa distribución de fuerzas también es importante. Ah, sí, nosotros hemos roto una tradición, de algún modo, que se venía dando del Frente Amplio, que era que todas las elecciones, un poco quien sacaba más votos era uno distinto. Se iba renovando mucho a la partir interna, de que nosotros llegamos, bueno, como que quedó que ya creo que es la 4ª votación seguida que somos, salvo la interna que es una elección que nosotros no le pusimos toda la garra que le pusimos a la nacional, porque para nosotros la interna no sirve para nada, habría que eliminarla. Los demás siempre estuvimos ahí, con más margen, con menos margen. Claro. Aumentamos los votos en relación a la elección pasada, yo qué sé. Además, estamos contentos porque sacamos, por ejemplo, 2 diputados en Colonia. No lo pensábamos. Estábamos peleando por uno, sacamos 2. ¿Por qué votó también en el interior el Frente Amplio? Que fue una de las grandes sorpresas y una de las explicaciones, ¿no? Sobre todo de la mayoría parlamentaria. Esto habría que analizarlo con más tranquilidad, ¿no? De entrada se notó cuando arrancó la campaña que el interior estaba más efervescente que Montevideo. Montevideo estaba frío al principio, repuntó en el último mes. Eso es una observación de la realidad, diría. Después, yo creo que estos gobiernos de frente fueron los primeros que le dieron a la descentralización contenido, porque la palabrita es muy linda, pero que a los intendentes les llegue en tiempo y forma los dineros que les tienen que llegar desde la OPP, todos los proyectos que se hicieron, aunque muchas veces las intendencias se los quieren apropiar, pero es el gobierno central más la intendencia, que se hicieron muchísimas obras, más el esfuerzo por creación de fuentes de trabajo, por ejemplo. El presidente tuvo mucho trato con los intendentes, por ejemplo. Bueno, ¿no? Se jerarquizó, jerarquizó el organismo Congreso de Intendentes. Claro. Nunca había tenido esa se arregló lo de las patentes, se arregló las deudas con UTE, todas esas cosas. Bueno, yo creo que todo eso incidió. Yo te iba a decir otra cosa, ahora se me fue de la cabeza, pero creo que la descentralización la descentralización que acompañó la Universidad de la República, ¿por qué? Porque tuvo rubros. Con el presupuesto que tenía de gobierno anterior no hubiera podido hacer esa descentralización. El despliegue de UTU, de oferta tecnológica, la creación de la Universidad de la Educación, y ni que hablar las leyes de inclusión social, ¿no? Como la protección al peón rural y demás. Es decir, todas esas cosas yo creo que incidieron en un clima. Y en algunos departamentos puntualmente, que votó muy bien el Frente, nosotros votamos muy bien como Salto, se había vendido un poco la imagen del intendente de Salto como el superintendente. Sin embargo, cuando él se retira hay un lío bárbaro de un agujero fiscal muy grande. Apenas se habían pagado los salarios de octubre, había deuda con todos los proveedores de intendencia. Yo llegué a Salto esos días, había una efervescencia, era una olla de grillo, y eso se reflejó en la votación, porque sumado
Sí. Ahí también hay una diferencia que parece cada vez más notoria entre las elecciones municipales y las elecciones nacionales, ¿no? Como que los ciudadanos van optando en función de cada elección, cuando tienen que elegir los diputados de su departamento. Que el ciudadano sea libre, me parece fantástico. Eso no lo debemos perder mucho. Yo de todos modos, aunque no tendría inconveniente, me parece mejor que fueran el mismo día las elecciones municipales habilitando el voto cruzado. Cruzado entre partidos. Pero entonces menos gastadero de plata, Claro. menos gastadero de todo, de esfuerzo, que uno termina hartando a los ciudadanos. Porque además los gobiernos municipales no son simples administradores de lamparitas de luz, de basura y eso. Tiene que haber políticas de desarrollo departamental, de desarrollo urbano. Una cosa de alta política, si se encara bien. Yendo nuevamente a la votación y a la interna, el MPP votó muy bien, tiene 6 senadores. No sabemos el sexto, puede ser nuestro o de Darío Pérez, pero de todo modo es del frente. Claro. Hubo una aparición en el Senado del grupo de Sendic con 2 senadores. Bajó el Frente Liber Sereñi. ¿Qué lectura hace usted de cómo se ha dado la correlación de fuerzas a la interna? Bueno, la votación que tuvimos nosotros a mí no me llamó la atención porque nos matamos militando. Y cualquiera que haya seguido la campaña nos habrá visto en todos lados. Y si alguno se molestó en seguir la campaña de la 609, la cantidad de actividades que hicimos no las hizo ningún otro grupo del frente. Y la militancia paga. Termina pagando. Porque no suple toda la fuerza militante, no la suple la televisión ayuda. Y Claro. hay que hacerla, la publicidad, pero no suple. Pero yo le digo, yo de aquí salgo para las Olimpiadas de Veteranos, porque me trillé todas las ferias, estuve en todos los banderazos, acompañé casi todos los actos de cierre de la fórmula, hice los actos de cierre departamentales de mi sector y nacionales. Es decir, no paré un minuto y no fue la única de las 609. Así lo hizo el senador Agassi, así lo hizo Bonomi, así lo hizo Almagro, así lo hizo el diputado Sánchez, el diputado Cayani, Ivonne Pasada, Susana Pereira, algunos que son nuevos, que van a ser diputados nuevos, pero que ya estuvieron militando esta campaña, como Daniel Placeres. Es decir, nos fajamos a 1000, y a la gente le gusta la proximidad de Sí, claro. Claro. Ahora, y a la interna entonces, ¿cómo quedan las fuerzas? ¿Cómo ve usted la redistribución de fuerzas? A la interna no es muy problemático en el frente, porque todos vamos con un programa único. Sí, pero En los después hay partidos, visiones distintas sobre algunas políticas. pero en los partidos que hay, que por ejemplo en el caso de la calle Larrañaga, que tenían 2 programas diferenciados, es más complicado. Nosotros, esto que se dio en llamar el grupo de los 8, el sublema nuestro y demás, trabajamos desde antes del Congreso, y al Congreso llevamos un documento de propuestas que prácticamente todas fueron votadas. Quiere decir que nuestro pensamiento está incluido en lo que dice. Después están los énfasis, lo que yo llamo los énfasis. Claro. Porque yo puedo decir, por ejemplo, como dice el programa del Frente, 6% del PBI, de un PBI que además viene creciendo para la educación. Muy bien, eso fue votado, todo el mundo lo comparte en el frente. Yo puedo decir, bueno, me gustaría que con ese volumen de plata se hiciera centro en secundaria, que es el punto que tenemos más flojo. Y otro me puede decir, no, mira, mejor sería la educación universitaria. Bueno, eso se discute a la interna y se resuelve. Pero han habido diferencias cuando se gobierna. Bueno, porque obviamente hay visiones distintas sobre porque temas. obviamente que un partido político como el Frente, que es unidad en la diversidad y tiene democracia interna, además somos discutidores los de izquierda, obviamente, pero siempre resuelve, siempre hay alguien que se está fregando las manos, ay, ahora se dividen, y nunca sucede eso. Ahora, ¿cree que el hecho de que el grupo de Astori, por ejemplo, haya votado menos puede generar problemas a futuro? No, porque para nada, ahí había un balance que más o menos se iban... No, para nada, está balanceado, porque además nosotros, que ya el periodo que termina, tuvimos también la mitad de la bancada nuestra prácticamente,
no llegábamos a la mitad, pero Sí, 6 senadores y 20 y pico de diputados. Somos dialoguistas y tolerantes. Es más, algunos nos dicen que somos medio bobos, que regalamos bancas. Porque nosotros hemos convocado a las 609 a mucha gente que veíamos que era interesante que estuviera, aunque no perteneciera. Y bueno, y creo que hoy Constanza está en el Senado porque nosotros en su momento le dimos una oportunidad y ahí se la conoció. Más allá de que ella después eligió su camino y es libre de hacerlo, claro. Y bienvenido sea. Y me alegro que haya llegado y bueno, pero pudo llegar. Y en el caso de Zenig lo mismo, pues la primera vez que salió Zenig diputado, salió por la lista nuestra. Porque hicimos un acuerdo, porque nosotros teníamos un poquito más de presencia, entonces se hizo ese acuerdo, ¿no? Y está bien, eso hay que hacerlo. Quiere decir que no hay ese tipo de conflictos. Después, bueno, las personalidades de que los que nos toca estar en las responsabilidades, algunos son más dialoguistas, otros son más esquemáticos, pueden ayudar más o menos. Pero por eso es muy importante tener legisladores que sean tejedores. Yo creo que ese va a ser el gran papel que juegue Pepe. Si el Frente Amplio gana el balotaje, ¿cómo se imagina la distribución a la interna de los ministerios? ¿Qué roles le parecen importantes? No hemos hablado de ese tema todavía como Frente, porque ¿qué pasa? Si uno se pone a hablar de eso y a especular, con todo eso se distrae de lo que tiene que hacer, que es ganar el gobierno. ¿Pero qué áreas le parece a ustedes muy importantes en la gestión, más allá de quién ocupe los lugares? En el momento que se asume la presidencia tiene que haber 2 ministros que estén nombrados, que es Relaciones Exteriores y Defensa. Sí. Pero... de eso no se ha hablado todavía. Pero pienso que Tabaré con su equipo lo habrá conversado, pienso yo. ¿El presidente podría ser un buen ministro, un buen canciller? ¿El presidente Mujica? Sí. Ni se me había pasado por la cabeza. Es la primera vez que me lo pregunto. En algún momento se había manejado su nombre, se había insinuado por la proyección internacional que ha tenido en estos años. Él ha tenido una buena proyección internacional y lo único que yo sé es que algunos países, o prácticamente todos los países latinoamericanos, cuando termine la presidencia de Samper en UNASUR, lo quieren para allí, para ese lugar. Pero es lo único que escuché, lo otro no, novedad. ¿Usted lo ven en un cargo así, digamos, con más cabeza hacia el exterior que hacia el interior del país? Yo no sé, no lo pensé esto. Él sería un buen embajador, un buen representante de Uruguay, porque evidentemente lo ha hecho visualizar al Uruguay. Pero el ministerio es mucho más que eso. Claro. La política exterior, una de las cosas que nos criticaron en este tiempo, y que yo creo que fue de las más injustas, es que decían, no, hay que profesionalizar la Cancillería. El único canciller después de la dictadura, que es un profesional de la carrera diplomática, es Almagro. No le era Didio Perti, no le era Brauno. Entonces, hubo una gran incoherencia allí cuando se pegaba por ese tema. Almagro fue un profesional, y por eso yo creo que los países de América lo están proponiendo para, ahora en febrero se resuelve si va a la OEA o no, entonces porque por sus condiciones de profesionalidad. ¿Y le parece que Mujica podría ser más útil en un rol hacia el exterior o hacia el interior del país en los próximos años? Yo creo que Pepe puede ser muy útil en la articulación. A la interna. Sí, la bancada del Frente, el Frente Amplio, la fuerza política, y mismo el diálogo con la oposición y los sectores sociales, porque es un hombre de diálogo. Porque fíjese que en estos 5 años, este fue el gobierno que más dialogó desde la salida de la dictadura. Sí. Esto no le puede dudar nadie. Eso es reconocido por la oposición. Tirios y troyanos. Mencionamos lo de los intendentes, por ejemplo. Que me sonaba el teléfono, que tengo un gallo como sí. Y era la rañada, me decía, soy el guapo, tendría que hablar con Pepe, para un minuto, tomá. De eso, esa conexión
esa apertura al diálogo con la oposición, con los sindicatos, con los empresarios, con el que se descuidó. Además, este fue el periodo de gobierno donde más, esto está constatado por la Universidad de la República, más leyes de las que vinieron con iniciativa del Poder Ejecutivo se transformaron en el Parlamento. Los que dicen que el Parlamento no hizo nada están muy equivocados, estaban muy distraídos. Y donde no solo le dimos una enorme participación a la oposición en el gobierno, porque se integró la oposición en las empresas públicas, los servicios descentralizados, acordamos la integración del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, de la Suprema Corte, del TCA, del Fiscal de Corte, etcétera, etcétera. Todo eso fueron grandes negociaciones que las llevamos adelante, Rubio, Daniel Martínez y yo en el Senado, y hemos sido un gobierno dialoguista. Entonces eso es conservar ese importante, gente que tiene más habilidad que otra. Bueno, yo creo que Pepe puede ser muy útil, le puede ser muy útil a Tabaré para esa parte, y bueno, sería la interna. ¿Usted cree que va a asumir la banca entonces? Sí, la banca ya dijo que la iba a asumir, ¿cómo no? ¿Por qué no la iba a asumir? ¿Y se va a quedar en el...? No sé si se quedará todo el periodo, pero nosotros hemos diseñado nuestras bancas para todos los legisladores en equipo, tratar de al primer suplente por lo menos darle mucha visibilidad, que fuera un equipo el que trabaje, claro, de modo de ir procesando gente. Que pueda ingresar a sala en determinadas circunstancias. Claro, muchas veces, o llevar adelante determinados temas, como hizo, por ejemplo, el sector de Rosadilla con Clavijo. Clavijo se ocupó de los temas de industria, siempre que había un tema de industria entraba él y bueno, defendió la ley de megaminería, realmente hizo una labor muy interesante y entonces se promueve gente. Claro. El suplente de Pepe es el ingeniero Berterreche, que tiene excelentes patentes de gestión, porque estuvo en la dirección forestal en el ministerio y después en el Instituto de Colonizaciones, es un hombre mucho más joven y muy capacitado, y bueno, ellos van a compartir esa banca. Claro. Si Pepe va a hacer todo el periodo, no lo sé, porque eso puede depender de muchas cosas, porque si por ejemplo se decide eso de UNASUR y va para UNASUR, por ejemplo, para poner una razón, solo que él va a asumir después del primero. Bueno, no puede asumir el 15. Tiene una changa, como dice él. Podría asumir si renunciara, pero no va a renunciar. Pero se complicaría todo. Entonces, ¿y quién va a tomar el juramento a Tabaré Vázquez? Yo, porque va por línea. ¿Usted también agarró esa changa? Y ya... Yo agarro todas esas changas. Ya lo soy hizo, una mujer de changa. Lo hizo con Mujica. Mire, el asunto es así. El Uruguay es previsible en esto. Si el presidente se muere o renuncia, entra el vice. Si el vice se muere o renuncia, entra el senador más votado. Si el senador más votado se muere o renuncia, entra el segundo. Todo por la misma lista. Sí. Cuando salió Tabaré con Novoa, el senador más votado había sido Mujica, por tanto fue él el que protagonizó todo lo del 15 de febrero y 1 de marzo. Sí, ¿está? Muy bien, pero después se fue para el ministerio y no fue el suplente Mujica, que era yo, el que siguió ese papel, siguió el que seguía en la lista, que era Fernández Huidobro, que entraba cada vez que Novoa no estaba para hacer la no estaba, y una vez que coincidió que no estaba ni Tabaré, ni Novoa, ni Fernández Huidobro, entró Curiel. Curiel, que fue presidente por unas horas. Que es el que siguió. Sí. Siempre es así. Bueno, en esta legislatura, como yo era la senadora más votada, fue la que hice todo el tramiterío de los juramentos. Ojo, que es bastante salud. Una burocracia. Porque a todos les tenés que preguntar lo mismo. Las mismas frases. Bueno, ¿Y fue presidenta usted durante...? Fue presidenta en 3 oportunidades y fue bastantes veces vicepresidenta. Claro. Ahora estoy en la vicepresidencia, ahora mismo, porque Danilo está en México. Claro. Entonces, y en el próximo periodo, el que le correspondería por ese sistema es a Mujica, asumir la presidencia en esas circunstancias. En esas circunstancias sería Mujica, lo cual no quiere decir, porque la gente se confunde, el presidente del Senado
se nombran 3 vicepresidentes que asumen en el momento que el presidente sale de sala, esto, claro, lo otro. Pero si el presidente pide licencia, no asumen ninguno de los 3 vicepresidentes, asume el senador más votado, de la lista que más es el votada, sucedor. Claro. Entonces, si Mujica será él el que asume, y si él está de licencia, no asume Berterelli, asumo yo. Claro. Así que yo voy a andar molestando ahí siempre. Pero Mujica puede ser presidente por algunos días, como puede, pero también puede darse que esté justo claro, de licencia o que no tenga interés en asumir y pida licencia también coincidentemente. Entonces, la changa está ahí. Es decir, usted va a tomar juramento a Tabaré Vázquez el 1 de marzo. Voy a tener que... Se va a dar una cuestión interesante porque la vez pasada, el 15 de febrero... tomé el juramento a todos y el desfile militar lo hice con la compañera Ivonne Pasada, que es de la 609, claro, y ahora lo voy a hacer con Alejandro Sánchez, que es de la 609, porque fue el diputado más votado. Y después le tomaré el juramento a Tabaré Sendic, y después los acompañaré, me veré todas las fotos de al lado. Y después pediré vacaciones. Por tanto ajetreo. Nunca. Nunca tomo vacaciones, porque ¿sabes qué? A la edad que yo tengo, precisas adrenalina para seguir estando bien. El presidente fue fundamental, se dice, en esta línea recta final de la campaña. ¿No estuvo al borde de la violación de la Constitución o directamente violando la Constitución? Primero, el presidente no hizo campaña electoral. Él siguió gobernando en un momento que está cerrando su periodo, y la presencia en inauguraciones y cosas que lo hizo siempre, porque cumplían 100 años las escuelitas más chicas, perdíase la inmensidad y el presidente iba. Lo que pasa que era una noticia relativa porque no estábamos en campaña. Sí, inaugurar liceos o policlínica lo han hecho todos los presidentes. Sí, ahora, él tuvo mucha intervención política, ¿no? No, él siguió haciendo lo mismo y él siempre le dio... ustedes los periodistas, si hay alguien que van a extrañar, es a Pepe, porque el 2 de enero les daba una nota, el 25 de diciembre, esos días muertos que no tenés ni una nota, allá parecía... Pero va a seguir dando en entrevistas ahora. Bueno, por eso, para usted le sirve Mujica. Y él sigue igual, los 5 años igual, lo que pasa que... Pero hizo muchas consideraciones político-electorales a pocos días de las elecciones. No, porque es un ser político y tiene derecho a hacerlo como cualquier ciudadano, pero de ningún modo violó la Constitución. Todo lo contrario. Si hay alguien que ha cumplido la Constitución, ha sido Mujica. ¿Y por qué la 609 utilizó a la figura de Porque Mujica? Lo puede hacer, constitucionalmente lo puede hacer. Bueno, si es el presidente no puede hacerlo. Sí, lo puede hacer. No hizo campaña. Pero los afiches de la 609... Sí, pero eso nosotros lo averiguamos jurídicamente y estaba permitido. Y acuérdese que Valle también fue encabezando la lista 15 y que la calle también y Sanguinetti también, así que... Pero no aparecían en los muros con la foto. Bueno, porque la estrategia electoral de cada uno será diferente, pero nosotros lo averiguamos jurídicamente, nosotros no fuimos así alegremente, pero nosotros usamos la imagen, pero nada más que la imagen. Pero él no estuvo en ningún acto nuestro, en ninguna mateada, y mire que nosotros fuimos de los sectores de todo el país, aunque la prensa no nos levantó, fuimos de los que hicimos más cantidad de actos. Hicimos un acto de cierre en Montevideo que no tuvo ni dos renglones en la prensa, pero que mató. ¿Cómo no? ¿El acto de la Plaza 1 de Mayo? Sí, no salió. ¿Me parece? En muchos lugares no salió. Usted me decía que los periodistas van a extrañar a Mujica por todo lo que lo han entrevistado en estos años. Sí, prensa ha tenido. No, pero Mujica no tiene nada que ver con ese acto. No, está bien. Pero son dos cosas. Su sector ha tenido mucha prensa. Son dos. No, mi sector no se puede quejar. En el último mes y medio, tuvimos un poco de prensa en las internas. Nos radiaron porque decían que seguían a las fórmulas. Pero las actividades sectoriales de la 609, por eso a algunos les sorprendió la votación, porque no nos habían visto en la cancha. Y ese día, el domingo aquel que hicimos el acto de cierre y esa gigantesca caravana, hubo algunos medios donde no salió un renglón de esto. Entonces, Calavera no chilla, por algo será, pero la gente se enteró y nos votó después. ¿Está enojada con las encuestas usted también? No, yo no estoy enojada con no estoy enojada con las encuestas, ni con las empresas encuestadoras, ni con nada. Yo creo que no le hace bien a la democracia lo que pasó. Es otra cosa.
como no lo hizo bien en Brasil, ¿no? En Brasil hubo dos cosas duras, una que fue el tema de las encuestas y el otro fue la carne podrida que tiró la revista Bella a unas horas de la veda. Esas son cosas que no se hacen. Ella dice que es información, que no es carne podrida. Sí, sí, pero que tenía desde hacía 2 años, según dijo también la revista Bella. Así que ahora, y la puntería era atacar a la presidenta Rousseff y no pudo tampoco. Bueno, muy bien. Yo no me enojo con las encuestas. Yo lo que digo es que la democracia la construimos si todos procedemos con la mayor transparencia y la mayor verdad posible. Los partidos políticos, los empresarios, los sindicatos, las organizaciones pero en aras sociales, de la transparencia, los medios ¿no es de bueno que prensa y sean las públicos los empresas. datos de las encuestadoras? Porque los partidos políticos las reciben las encuestas y las financian. Bueno, pero las pagan. Por eso. ¿Pero por qué los políticos pueden acceder y no la población? Bueno, pero yo estoy comprando un servicio de una empresa privada, un servicio privado. Si yo voy y compro un servicio de cualquier otra cosa, no tengo por qué publicitar. Es parte de lo que acá... ¿Pero por qué está mal que la población se entere lo que dice no está mal, encuesta? No está mal que si se quieren enterar, que se enteren, el problema... Pero si yo compro un servicio de un abogado, no tengo por qué... que la población el abogado tiene que publicitar lo que me vendió a mí. Claro. Es un servicio que pero hay veces que... Bueno, pero yo digo esto, las empresas son empresas, por tanto van por el lucro, ¿no? Que venden un producto, que no son caramelos, no son máquinas, son encuestas. Sí. Muy bien, tienen que cuidar su prestigio, porque si no después nadie las va a contratar. Claro. Hay un problema comercial que no sé cómo lo resolvió. Lo que pasó acá fue que ese más menos tanto que siempre ponen en las encuestas y los indecisos lo hicieron jugar para un lado. ¿Pero lo hicieron jugar o se equivocaron? No, yo creo que es el... Porque usted decía recién, son empresas que buscan un lucro. Porque el centro de cómputos, el centro de cómputos que tiene el Frente Amplio, a las 8 y poco de la noche ya tenía el resultado que se dio. Entonces está. Ahora, usted sabe que... Ahora, fíjese que hay una cosa... No, yo le voy a decir otra cosa más. Escúcheme. Entonces, ¿a quién perjudicó esto? Bordaberry dijo que lo había perjudicado a él durante 5 años. A él lo perjudicó. Bordaberry fue uno de los grandes perjudicados. La calle Pou en las internas dijo que lo había perjudicado a él. También lo perjudicó a la calle Pero entonces, si lo perjudican a todos, no hay intencionalidad. Se a nosotros no, porque despertó el mamado. ¿A usted lo favorecieron las encuestas? Yo hablo por mí nada más en este momento. Cuando nosotros andábamos en las movilizaciones, veíamos toda esa gente que nos venía a acompañar, al gobierno le daba 54% de aprobación y al presidente 62%. No podía ser que no. Entonces la gente dijo, pará, esto es un atropello. Y el que estaba más indiferente, más tranquilo, porque ya estaba bien, había logrado su vivienda, su trabajo, o miraba por internet, que internet y las redes sustituyen muchas cosas, sí. Los actos se transmitían, dijo, no, pará un poquito. Y entonces se produjo esa explosión del último mes. Es decir, que para nosotros no fue un perjuicio. Puede ser que haya algún voto de esos que va ganador, haya creído los figuritas de color. Pero a Bordaberry lo embromaron. Lo embromaron porque él se creyó lo que la encuesta le decía, que un 17, 18%, y después, claro, el golpazo y se le veía en la cara. Y a la calle también. Porque a la calle le hicieron todo el ámbito como que él era caballo ganador. Y la calle ahora tiene que remontar un montón de puntos. Pero entonces, no sé ¿por qué se habla de regular las encuestas si en realidad... No, ¿quién habla de regular las encuestas? Yo no he hablado. Pero mucha gente ha hablado. Bueno... Usted decía hace un rato que no le hacían bien a la democracia. Yo creo que esos errores o esas intencionalidades no le hacen bien a la democracia. Eso lo digo y lo repito. Perjudican y a yo, Bordaberry. antes de pagar ahora de vuelta una encuesta, capaz que me hago una empresita para mí y entonces no pago tanta plata. O fortifico esa que tiene el Frente. Claro. Sí, la del Frente anduvo bien el domingo, la boca de urna. La boca de urna, pero ese equipo venía trabajando de bastante atrás. Así que, entonces, en realidad también se perjudican las empresas con esto.
Y sí, claro, Y no sé qué van a hacer que es difícil entender ahora la para intencionalidad. noviembre. Por eso se entreveró la yegua, se entreveró todo. Capaz que alguno, y andan por ahí de todo cantidad de chistes que no los voy a hacer al aire porque respeto a las personas, pero anda todo tipo de chistes porque el uruguayo es ingenioso, Creativo. creativo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Todos tenemos que bajar los decibeles y ponernos las pilas. Vamos a hacer las cosas bien para el próximo, para mayo, por ejemplo. Vamos a hacer las cosas bien. Si las hacemos todos juntos bien, porque igual, la verdad, única encuesta, yo se lo dije el domingo a muchos medios que me presionaban para que opinaba que el presidente... En la huella de Sereñi, sí, la que no llegaba, que que las encuestas a boca de urna que se conocían ya en esa tarde le estaban dando al Frente Amplio bastante por debajo de lo que votó. Que perdíamos la mayoría Sí. parlamentaria, etcétera. Yo decía, la verdadera Toma un poquito más de agua, si quiere. Lo que decían las encuestas obviamente es que el Frente Amplio no iba a obtener la mayoría parlamentaria. Eso fue prácticamente todas, no todas, pero la casi todas las verdadera empresas. cifra estaba metida en las urnas. Claro. Entonces yo le dije a la prensa, cuando las urnas hablen, opinaré. Claro. Porque obviamente que yo tenía claro el panorama, tenía en ese momento y tengo ahora la seguridad que el gobierno lo ganamos, pero en ese momento me daba cuenta que peleábamos la mayoría parlamentaria. Claro. Quiero preguntarle una cosa más para terminar. El domingo la reforma de la Constitución para bajar la edad de imputabilidad obtuvo más de 1 millón de votos. No salió la reforma, eso es obvio, pero fue una votación realmente impresionante. Y yo el lunes conversaba con algunas personas, incluso una persona que estuvo en un circuito en los bulevares me decía, la cantidad de listas de la 609 y de la 1001 que tenían la papeleta por el SIN nos impactaron a los que estábamos en la mesa. Nosotros, primera aclaración, nosotros no sobramos. No, eso está claro. Pero nosotros ya sabíamos que iba a pasar eso. ¿Y por qué pasó eso? Espera un poquito, porque cuando entregábamos la lista a veces nos pedían la papeleta y les decíamos que nosotros no la entregábamos, que la buscaran en otro lado. Por suerte hay libertad en este país. Sí, claro. No estamos en la época y de aparte en el cuarto secreto, por suerte hay libertad. cada uno pone lo que quiere. Eso hay que decir. Yo creo que en los barrios donde se votó más la papeleta por el sí, que son los barrios de la periferia de Montevideo y algunos lugares puntuales del interior seguramente, no tengo los datos, son los barrios que están más atacados por el tema de los chorros y demás, y lo viven, porque no tienen el Rottweiler, la empresa de seguridad, el rejerío y los alambres esos. Claro. Entonces se sienten más vulnerables. Yo creo, además, cuando se recogen las firmas, sucedió un fenómeno que yo lo dije en ese momento, nadie me dio bolilla, pero no importa porque mi opinión es una más. Si yo vengo caminando por una calle y me afanan el monedero y en la otra me piden la firma, firmo, ni pienso en los contenidos. Sí. Pero cuando salieron los botijas que militaron contra esa reforma y explicaron los contenidos y lo que ya se está haciendo, que prácticamente todo se está haciendo, lo que se proponía con una mirada frente amplista, obvio, pero se está haciendo recuperación por el estudio y el trabajo, no se fugan más los chiquilines ni nada. La gente entendió, por eso no salió. Y además no se puede reducir, como se redujo en la campaña para el 26 de octubre, el tema de seguridad se redujo a 2 puntos. Habrá paz si matan a Bonomi y sale la reforma de la Constitución. Es una simplificación brutal. Y perdieron en los dos, porque Bonomi sobrevivió y la reforma no salió. Ahora, ¿qué explicación? Porque uno puede decir, bueno, hay una contradicción ideológica entre una cantidad de gente que ensobra con listas del Frente Amplio. No es ideológica, es una cuestión de humana, nada más, no tiene nada que ver con la ideología de esto. Porque la gente fue suficientemente perspicaz para darse cuenta que sobre todo los más humildes, que con los gobiernos del Frente les ha ido bien. Con los gobiernos del Frente le fue bien al grande, al mediano y al chico. Sí, por eso votaron en 48% al Frente Amplio. Esa fue la evaluación que hizo muchísima gente. Entonces, ahora, pero en la reforma... ese es un tema puntual que se predicó con una campaña
muy direccionada contra Bonomi, cuando ha habido uno de los ministerios donde ha habido reformas más grandiosas es en el Ministerio del Interior, donde en este momento es el único país de Latinoamérica que no tiene cárceles hacinadas. Sí. Por tanto, podemos empezar la recuperación de los presos. Cuestión, entonces, y bajamos del 70 al 50 y vamos a bajar al 30. Y no es así. Recuperaré los presos todos hacinados como los tenían. No, a nosotros no nos hicieron una huelga policial como a Ramírez, no trajimos módulos para ampliar cárceles como hizo Stirling, que eran como latas de sardina. No hicimos nada de eso. Y la gente lo entendió después. Lo entendió cuando se lo empezamos a explicar. ¿Pero ese millón de votos no pone en cuestión la continuidad de Bonomi al frente del ministerio? No, para nada, al contrario. Confirma. Todo lo contrario, porque esas buenas políticas fueron los que vinieron bajando los estándares. No tiene nada que ver. Al pobre Bonomi lo agarraron de cartón ligador. Usaron a Bonomi para la campaña. Sí. Entonces ahora, fíjese, si el 8% de los delitos lo hacen los menores, ¿qué solución planteaban para el 92% restante? Nada, no dijeron nada. No hablaron ni del deshacinamiento de cárceles, ni de nada. De todo lo que hicimos no hablaron. Y de algunas cosas que hablaban ya las estábamos haciendo. Pues yo me leí los programas, yo no talenteo. Sí. Segundo, el menor, nosotros estamos demostrando que el menor con estudio y trabajo se recupera. Vamos lentos, sí, porque hay que conveniar con las empresas públicas y privadas, encontrarle un lugar de trabajo, la habilitación del juez para que salga de la colonia, llevarlo a trabajar, el convenio con INAU, el sindicato y la empresa y la ONG que controla el proceso, pero todos esos chiquilines que han pasado por esa situación no han reincidido. Esta es la primera constatación, eso lo puede saber cualquiera. Si yo lo tengo allí encerrado y más años, capaz que lo salgo, tiene la reacción de como cuando suelto un perro de la cadena, porque salir va a salir, porque en el Uruguay no hay cadena perpetua. ¿Entendés? Entonces, yo creo que en la polarización que se dio, nosotros convencimos más, evidentemente, porque si no... ¿Qué va a pasar el 30 de noviembre? Y vamos a ganar nosotros, creo yo. ¿Cuánto cree que va a ser? ¿En porcentaje? Sí, más o menos. ¿Va a haber mucha diferencia respecto al domingo? Pregúntesele a los encuestadores. Mira, acá puede haber tres escenarios, dos o tres escenarios. Primero, hay gente que ya anunció, por lo menos la dirigencia, como es el caso de la Unidad Popular, que no va a votar a ninguno de los dos. Pero esos votos no cuentan en esta. Porque en el balotaje cuenta todo, hasta... Sí, claro. Es un balotaje exigentísimo el uruguayo. Es decir, el llegar con el 50+1 se cuentan los observados y los anulados. Acá no. El balotaje es el que se puede ganar por un voto. El que tenga más votos de los dos candidatos gana. Así que va a haber gente que no vote. Ese es un escenario. Va a haber gente que vote a la calle, gente que vote a Vázquez. De los tres partidos, le diría yo. De Unidad Popular, el Partido Independiente, que recién el fin de semana va a tomar el consejo, porque todos los que dan son consejos. E incluso del Partido Colorado, porque hubo manifestaciones bastante públicas de algunos integrantes. Entonces, y no sé si todos los del Partido Nacional lo votarán. La otra vez no hubo gente del Partido Nacional que no lo votó al otro de la calle. Así que es muy difícil. Esta sí que es brava para las encuestadoras. Le agradezco mucho por haber venido. No, gracias a ti. Muy amable.